Entonces, ahora, señores, es un lujo, un lujazo, tener a doña Rosa moderando esta tertulia. Doña Rosa a mí me encanta porque las recomendaciones de doña Rosa siempre van, mira, y son lecturas realmente muy transversales, lecturas que quizá uno no acostumbra a ir a tomar a la librería. Bueno, como ven, este libro no estaba en el país, no había venido nunca, a pesar de que es una editora que viene aquí, o sea que a lo mejor ahora descubrimos a Piglia a través de nuestro, me parece que es un escritor que debe ser leído por ese discurso que nosotros descubrimos aquí. Y nada, doña Rosa, esta mesa es suya, yo me voy a poner aquí un ladito. Y primero acuérdese de más o menos dar las pautas de cómo usted va a hacer la... Sí, eso voy a hacer. Bueno, yo espero que les haya gustado el libro, porque en octubre, cuando yo lo compré, estando en Buenos Aires, a mitad del libro, una parte del libro que voy a leer, 2 o 3 páginas, porque me parece el tema nodal del libro, pegué un grito a la tertulia de que había que leer Piglia. En realidad Piglia yo lo conocía, ustedes saben que yo viví muchos años en Buenos Aires, yo lo conocía porque era muy famoso y porque cuando yo llegué había recibido ese mismo año que yo llegué el premio Planeta por uno de sus libros. De manera tal que los primeros libros de Piglia yo los conocía y nunca me atreví a proponer Piglia porque Piglia es bastante complejo en sus primeros libros, bastante complejo. Este no tanto. Yo lo que voy a hacer de alguna manera es contextualizar primero al autor, porque me parece importantísimo saber de dónde viene este autor. Después voy a presentarle algunos libros y sus premios, porque me parece interesante la trayectoria que Piglia tuvo en su vida, donde no solo escribió novelas, sino que escribió fundamentalmente cuentos y ensayos, y fue sobre todo un crítico literario extraordinario, ¿no? Seguido de eso voy a entrar después a hablar un poco de la obra. Me voy a tomar la libertad de leer lo que yo creo que es la parte nodal de la obra y por qué él escribe sobre esta obra, porque no es que se levantó un día y pensó en el imaginario de un catedrático que se dedicó a matar científicos, ¿no? Es toda una historia que me imagino que ustedes habrán leído parte de eso. Y finalmente yo rescaté una entrevista que le hizo el periódico Página 12 de Buenos Aires, que se llama La literatura nos permite discutir cuestiones políticas. Voy a tomar algunos fragmentos de esa entrevista porque me parece que hace un cierre de lo que es esta novela y de toda su trayectoria política fundamentalmente. Bueno, Ricardo Emilio Piglia Renzi, que escribe con el seudónimo de su segundo nombre y de su segundo apellido, Emilio Renzi, nació en Adrogué en el año 41. Adrogué, no sé quiénes conocen Argentina, pero Adrogué es uno de los tantos municipios que tiene el cono urbano bonaerense que rodea la capital federal, ¿no? Esa ha sido una zona que se ha desarrollado mucho en los últimos años, pero que fundamentalmente era una zona
más de campo, era la zona donde los capitalinos tenían su segunda casa, su casa de campo, su quinta, como le llaman los argentinos. Pero el desarrollo de los últimos 50 años hizo que esos municipios pasaran a ser una especie de pueblos alrededor de la capital federal. Se considera que es un escritor y sobre todo un crítico literario, reconocido fundamentalmente por sus obras de género policíaco. Él estudió historia en la Universidad de La Plata y alguna vez en una de esas entrevistas, tantas entrevistas que me leí para esta presentación, él dijo: empecé a leer policiales casi como un desvío natural de mi interés por la literatura norteamericana. Él fue un especialista en literatura norteamericana. Uno lee a Fitzgerald, que él amaba a Fitzgerald, luego a Faulkner, y rápidamente se encuentra con Hamlet y con David Godin. Más tarde, dice, entre 1968 y 76, leí policíacas por necesidad profesional, ya que dirigía una colección. Esa colección se llamó, me imagino que existe, la voy a buscar cuando vuelva, Serie Negra. Él comenzó a escribir en la segunda mitad de los años 50 en Mar del Plata, donde finalmente su familia se había mudado por un asunto prácticamente político. Empezó a construir su diario, y voy a hablar de los diarios porque creo que los diarios que acaban de ser publicados en el 2015, 16 y 17 constituyen la esencia del pensamiento literario y político de Piglia. Fue además ensayista y profesor académico y estudió a todos los clásicos, desde Brecht, desde Auerbach, hasta los rusos, con nombres que yo realmente desconozco porque nunca los leí. No, Tinianov, Shostsky y Bakhtin. Bueno, pero él se especializó en los rusos, y yo después le voy a decir por qué él se especializó en los rusos. Escribió sobre su propia escritura, y eso dice mucho sobre un escritor, que haga crítica literaria sobre su propia obra. Y elaboró ensayos sobre Roberto Arlt, que fue un escritor muy importante en Argentina, Borges, Sarmiento, Macedonio Fernández y otros literatos argentinos. Se marchó del país en la dictadura de Onganía y estuvo en el exilio mucho tiempo. Y me voy a detener un poco porque me parece importante a un individuo como Piglia ubicarlo en el contexto político donde él sale del país. La dictadura de Onganía, para entender además la fuga de cerebros argentinos que empieza ahí, se dio a través de un golpe de Estado y duró aproximadamente 4 años, del 66 al 70. Y ese periodo, para que ustedes vean que no hay mucha diferencia a veces entre los militares, la derecha, la izquierda, Onganía lo llamó la Revolución Argentina. Y esa revolución se distinguió por cosas muy terroríficas, entre ellas la persecución de intelectuales, de profesores y estudiantes, y el cierre de laboratorios y bibliotecas de las universidades nacionales, que ustedes saben que en Argentina hay muchas universidades públicas, nacionales y provinciales. Esa dictadura de Onganía no solamente persiguió a los intelectuales, sino que prohibió una serie de cosas que a mí ahora me parecen una locura, como óperas y representaciones de ballet. La ópera de Mandarín de Bela Bartók fue prohibida. La ópera La consagración de la primavera de Stravinsky fue prohibida.
y otras muchas óperas nacionales que en ese momento, el mejor estilo de Stalin, ¿no? Entonces, esa dictadura dio lugar, y los que tienen más o menos mi edad se acordarán de eso, del famoso Cordobazo, el famoso Cordobazo de 1969. ¿Y qué fue este Cordobazo? El Cordobazo fue la revuelta de profesores y estudiantes conjuntamente con organizaciones sindicales y obreras que comenzaron a marchar en Córdoba, donde surgió este movimiento. Ese movimiento se extendió a todas las provincias argentinas, pero además dio paso a la creación de dos organizaciones, no le quiero llamar terrorista porque no es el término adecuado, pero dos organizaciones contestatarias a lo que era la dictadura de Onganía, que fueron el ERP, que era el Ejército Revolucionario Popular, y los montoneros, que aquí todo el mundo sabía quiénes eran los montoneros en los años 70, porque a cada rato salía en los periódicos las hazañas que hacían los montoneros en relación a las dictaduras argentinas. Entonces, es aquí donde empieza la primera fuga de cerebros argentinos, y es aquí en el momento en que Piglia sale por primera vez del país huyendo de la situación. La otra gran fuga, que todos ustedes conocen, de cerebro, es la que sigue después, en el año 76, con la dictadura de y compañía, y la desaparición de más de 30.000 personas en el país, ¿no? Entonces, ¿por qué se va Piglia? Además de ser un profesor universitario, Piglia se va de alguna manera porque es un hombre de izquierda, pero un hombre de izquierda antisoviético, porque él creía en la revolución cultural de Mao Zedong y defendía esa visión, entre otras cosas por la definición de Mao Zedong de lo que era la cultura y la literatura. Y además porque en ese momento él dirigía la revista Literatura y Sociedad, que no llegó nada más que al segundo tomo, al segundo número, y trabajaba en revistas nacionales e internacionales con temas de mayor disputa. ¿Cuáles eran esos temas de mayor disputa? La relación de la literatura con la política. Bueno, y el otro tema con el cual trabajó, sobre todo con los italianos, en ese momento que sale, era el tema de la realidad y la vanguardia. Bueno, entonces Piglia se fue... Estamos hablando de los 70, ¿verdad? Estamos hablando, sí, de los 70. Piglia entonces vive en Estados Unidos, donde fue profesor de diversas universidades, entre las que figuran las de California, en Davis, y Princeton, de donde se jubila finalmente, después de 15 años de trabajo continuo en esta universidad. Y de esta segunda se jubiló en el 2010. Él regresa a Buenos Aires en el 2011. Aunque él estaba instalado en Estados Unidos y era un amante de la literatura norteamericana, tenía casa, una mujer artista que le iba muy bien en Estados Unidos, él decidió regresar al país en el año 2011 y comenzó a escribir con elementos autobiográficos la novela El Camino de Ida, ¿no? Que publicó Anagrama, esta es la original, publicó Anagrama en el 2013. Luego de su regreso, grabó un programa que habría que buscar de televisión de 4 capítulos en lo que enseña sobre Luis Borges. Él hizo un ensayo muy importante sobre Luis Borges y después hizo este programa de televisión que a mí me parecería importante rescatarlo, entre otras cosas porque él
¿Por qué le siguió mucho los pasos a Borges? Y porque tiene muchas cosas borgianas también. De hecho, voy a contar que fue el único argentino que recibió un premio después de Borges, el premio, ¿cómo se llama ese premio? Formentor. Solo 2 argentinos recibieron ese premio, que fue Borges y muchos años después él. Este fue un hombre absolutamente diverso, eso yo no lo sabía, a pesar de que había leído algunos libros de él. Pero él compuso, junto con el músico Gerardo Gandini, la ópera La ciudad ausente. La ciudad ausente, que es el libro de él, novela, que recibió más premios. La adaptación a la ópera. Sí, él escribió junto con el músico la adaptación a la ópera, que fue estrenada en el Teatro Colón en el 95. Y también junto... Está en YouTube. Oh, qué bueno. Junto con el dibujante Luis Scarfatti y el escritor Pablo de Santis realizaron una versión gráfica también de La ciudad ausente, editada en Argentina por Océano Temas y en España por Libros del Zorro Rojo. Fue guionista de cine, de varias películas además: El astillero del 99, Las sonámbulas, Recuerdo del futuro y Comodines del 97, y co-guionista de la película Corazón iluminado de Héctor Barbenco. Bueno, su obra ha sido traducida a muchos idiomas: inglés, francés, italiano, alemán y portugués. En el 14, lamentablemente, se le diagnosticó una esclerosis lateral amiotrófica, que lo afectó su salud considerablemente, pero a pesar de ello continuó trabajando con la ayuda de su asistente Luisa Fernández en la selección de sus diarios, y voy a hablar de los diarios porque me parece un tema importante, y la edición de escritos inéditos, y murió en el 2007. 17. Entonces, fíjense que él solamente escribió 5 novelas. Respiración artificial, que yo la recomiendo, pero hay que leer mucho de la historia argentina, porque es una conversación entre políticos y políticos ya de la vieja guarda, ¿no? La ciudad ausente, Plata quemada, que es otro libro muy bueno de él, Blanco nocturno y El camino de ida, que fue el último. En realidad él escribió mucho más cuentos: Jaulario, La invasión, Nombre falso, Prisión perpetua, Cuentos morales, El pianista y Los casos del comisario Cross, que yo lo acabo de comprar y que ha sido el último libro de cuentos publicado el año pasado. Pero donde él se distinguió más, por lo menos a nivel académico, fue con sus ensayos. Él tiene montones de ensayos de crítica y ficción, la lectura de la ficción, formas breves, diccionarios de la novela de Macedonio Fernández. Él era un ensayista de muchos otros escritores, se dedicaba a estudiar a fondo a otros escritores y hacía ensayo sobre otros escritores. Bueno, la verdad que muchos ensayos, ¿no? Y finalmente, en términos de libros, existen ya publicados, y creo que están en Netflix, lo podemos buscar en Kindle, a ver si están, creo que sí, Los diarios de Emilio Renzi, es su seudónimo, ¿no? Que son 3 volúmenes de los diarios que él empezó a escribir cuando tenía 16 años. El primero se llama Los años de formación, que ocupan desde el año 55 al 67. El segundo se llama Los años felices, del 68 al 75, estaba en Estados Unidos ya creo. Y la idea, Un día en la vida. Esos son los 3 últimos libros, junto con Los casos del comisario Cross, publicados por de Piglia. Recibió muchos premios a lo largo de su vida, una mención especial
en el Casa de las Américas por los cuentos Jaulario, el Premio Planeta Argentina por Plata Quemada en el 97, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso de Chile en el 2005, el Premio de la Crítica de Narrativa Castellana del 2010 por Blanco Nocturno, el Premio Rómulo Gallegos en el 2011 por Blanco Nocturno de nuevo, el Premio Hamlet del 2011 por Blanco Nocturno de nuevo, y el Premio Casa de las Américas sobre narrativa otra vez por Blanco Nocturno. Es decir, que Blanco Nocturno es una obra que obtiene 4 premios en 4 países distintos. Obtuvo el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en el 2012, el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas en el 2013 de Chile, el Premio Conex del 2094 y el del 2004, 2 veces lo recibió. Ganó el Premio Ciudad de Barcelona en Literatura de Lengua Castellana por los diarios de Emilio Renzi. El jurado eligió la primera de esta serie, y abro comillas, por haber creado a través del formato autobiográfico que él utiliza un personaje novelesco en la tradición heterodoxa de Roberto Arlt, fusionando géneros y transformándolos en un todo que no desnaturaliza lo esencial de cada uno, creando además una verdadera obra panorámica con todas las virtudes que nos ha ofrecido a lo largo de la trayectoria. Y poco después, en el 2015, recibió el Premio Formentor, que lo transformó a los 73 años en el segundo escritor argentino en recibirlo. El primero ya dije que fue Borges. Y este Premio Formentor, que yo tampoco sabía que existía ese premio, se llama así por el Cabo Formentor, ubicado en la isla de Mallorca, que es sostenido por las familias Barceló y Boadas, y fue creado en el 61 por un grupo de editores europeos. En este primer libro hay un fragmento reflexivo de Piglia que me pareció impresionante y necesario compartirlo con ustedes. Él dice: miro críticamente ciertas decisiones de mi vida que fueron tomadas en función del futuro de mi literatura. Por ejemplo, vivir sin nada, sin propiedades, sin nada material que me ate y me obligue. Para mí, elegir es desechar, dejar de lado. Este tipo de vida define mi estilo: despojado, veloz. Hay que tratar de ser rápido y estar dispuesto a dejar todo y escapar. Sí, a mí me pareció increíble. Bueno, entonces vamos ya después de esta contextualización de este señor, vamos al camino de ida. Yo escribí muy poco. Dejar todo y escapar. Escribí muy poco porque fundamentalmente lo que quiero es, como dije inicialmente, tomar una fracción de lo que yo creo que es lo que él quiso escribir en ese libro, más allá de toda la trama, de todos los personajes, de todos los diálogos entre él y Nina, de toda la confrontación del pensamiento ruso con la realidad norteamericana, ¿no? Esta obra está narrada a partir de un viejo conocido en las novelas de Piglia, que es Emilio Renzi, invitado a enseñar en una prestigiosa universidad elitista,
y exclusiva por parte de la profesora estrella del departamento, Ida Brown, formada en el mundo radical de Berkeley y estudiosa de la tradición de luchadores anticapitalistas, defensores de la vida natural y la comuna campesina. Lo invita a dar clases sobre el escritor Hudson, y yo voy a hablar un poco del escritor Hudson, en la prestigiosa casa de estudios de New Jersey. William Henry Hudson fue un naturista y escritor nacido en la Argentina en el 1841, murió en el 1922 y vivió cerca de Adrogué, donde había nacido Piglia. Sus padres habían emigrado de Boston, eran norteamericanos, y se habían asentado en el Gran Buenos Aires, muy cerca de Adrogué. William se hizo famoso por su autobiografía en los que describía los alrededores de la casa. Él era un naturista nato, le encantaba la naturaleza y era un observador de la naturaleza, y a los 32 años se fue a Londres y allí formó la Royal Society para la protección de animales. Una de sus obras fue Allá lejos y hace tiempos, me encantó el título, Allá lejos y hace tiempos, fue llevada a pantalla. Y en todos sus libros a lo que se dedica Hudson es a resaltar la naturaleza y la geografía argentina. El otro novelista con que juega Piglia a lo largo de toda la novela es Joseph Conrad. Joseph Conrad, que es más o menos contemporáneo. Ahora voy a decir si el de Corazón de las Tinieblas. Es más o menos contemporáneo con Hudson, porque nació en el 1857 y murió en el 24. En realidad, Conrad era un novelista polaco que adoptó el inglés y se conoce como un hombre de literatura inglesa. Me imagino que debe haber adoptado la nacionalidad inglesa, y cuya obra, la vulnerabilidad y la inestabilidad moral del ser humano, lo hizo famoso. Pero está considerado uno de los grandes escritores ingleses, con obras como algo que sale en la novela, El agente secreto. El agente secreto. El corazón de las tinieblas, Nora Jean, Nostromo, La línea de la sombra, el copartícipe secreto, en fin, es un novelista con muchas obras, ¿no? Entonces, ideas filosóficas y políticas atraviesan toda la narrativa, comparando en muchas ocasiones el pensamiento de esos dos novelistas, y comparando también el pensamiento de ciertos rusos que él había leído y que además pone en la voz de Nina, una rusa del departamento donde él daba clase, ¿no? Y la vecina. La trama del libro se centra fundamentalmente en la muerte de Ida, con quien Renzi había iniciado un romance corto, y a partir de allí la novela entra de lleno en la intriga policial que llevarían a identificar el autor de una serie de crímenes a científicos e intelectuales norteamericanos. La clave para entender esta muerte está en el caso policial de Teodoro Kaczynski, el Unabomber. ¿Se acuerdan del Unabomber? Teodoro Kaczynski. Lo que él hace, lo dice en la entrevista que vamos a ver, es retomar ese caso que fue emblemático en Estados Unidos, que fue un caso de prensa durante 20 años consecutivos, ¿no? Que lo retoma para construir el personaje de Thomas Monk, un joven genio que a los 25 años era profesor de matemáticas de Berkeley. En realidad, Teodoro Kaczynski, el Unabomber, era filósofo y matemático. Este era un matemático, el Thomas Monk, quien, cansado del sistema capitalista e inspirado en la novela de Conrad, el agente secreto, modela sus pasos
para matar a través de bombas enviadas por correspondencia a determinados científicos que a su juicio sostenían y contribuían a perpetuar el capitalismo, gente que para él representaba la deshumanización del sistema. El autor utiliza la idea del manifiesto escrito por Monk y publicado en el New York Times sobre el capitalismo tecnológico, una especie de filosofía analítica que a mi juicio no tiene desperdicio, y eso es lo que yo voy a leer del libro, ¿no? Desperdicio, no tiene desperdicio. Piglia hace un intento en muchas oportunidades de mezclar, de comparar su propia historia cotidiana argentina con la historia de Hudson. No sé si se dieron cuenta de esa situación. Como también se observan, o yo observé, posiciones pesimistas típicas argentinas, utilizando la palabra oscuro para describir distintos episodios, distintas impresiones sobre el comportamiento, personalidades de la novela, o situaciones que él experimenta en la cotidianidad donde él se desenvuelve en esos años de trabajo en esa universidad. Los personajes creados en la novela a mí me resultaron fascinantes, especialmente Nina. Yo creo que él volcó en Nina toda su sabiduría, su conocimiento de todo lo que había estudiado de los rusos. Mente es excelente también. Mente Espera. La vecina rusa, que aprovecha para resaltar algunos escritores que el autor conocía bien. El mendigo. A mí el mendigo me pareció fantástico, con quien resalta la problemática del homeless en Estados Unidos. Yo creo que no es casual que él haya metido a un homeless en esta novela, entre otras cosas, porque en la novela de lo que se trata es de presentar de alguna manera, de analizar desde su perspectiva y desde la perspectiva de un liberal de izquierda, ¿no? Presentar una crítica al modelo capitalista que él estaba mirando en los años en que vivió en Estados Unidos, ¿no? Pero era un homeless voluntario, que es mucho más interesante todavía ese prototipo de homeless. Bueno, D'Amato, el ex convicto de Corea, con una pata de palo, y con la figura mágica, que a mí me parece esa figura mágica o borgiana o ¿cómo se llama este otro? Onetti. No. Cortázar. No, el otro amigo de Borges, Dios mío. César, Casares. Eso. Bioy Casares. A mí me pareció esa figura mágica del tiburón. ¿Se imaginan un tiburón blanco en un sótano, en una casa vieja, en una pecera? Eso es de un realismo mágico. ¿Cómo usted lo alimenta? ¿Con quién usted lo alimenta? Con profesores visitantes. Bueno, a mí eso me pareció impresionante, ¿no? Bueno. Los celos retroactivos. Claro. Bueno, y la propia Ida, que con una vida efímera en la novela, en términos de vida, ¿no? Pero que aún muerta sigue muy intensa, ¿no? Aquí yo digo tan rara como Renzi. Y el famoso gato, que a mí me parece que la construcción del gato también es muy peculiar, y en quien Renzi descarga parte de la violencia acumulada por toda la situación que estaba viviendo. Y los dos agentes secretos, que la verdad que no... Y luego los familiares también, el hermano y la madre. Bueno, sí, pero de ahí se habla... Cosas que tenía a sus amigos. Se vestía con su ropa y leía sus libros. Claro, Junior.
Sí. Cuando le dice, ¿tú quieres venir conmigo? ¿Por qué no te has enterado que yo vivo con Julio? Bueno, entonces vamos a leer lo que tiene en esta versión, la página 157. Si tú quieres, dinos el capítulo. Sí, capítulo 8. Capítulo 8, ¿y qué número? 1, del 1 al 2, vamos a leer. Okay. ¿Tú quieres leer? Que lee tan lindo. Ahí lee tú. ¿Tú? Sí. Ay, sí. Me encanta. A diferencia de los panfletos políticos habituales, el manifiesto sobre el capitalismo tecnológico era un ensayo sistemático, con una estructura de párrafos numerados en secuencias temáticas a la manera de la filosofía analítica. No había retórica ni demandas deliberantes. El autor escribía más como un académico que como un político, más como un profesor que como un profeta, dijo Nina, parafraseando a su admirado Bertrand Russell. Aristóteles, había dicho Russell, fue el primero que habló como un profesor y no como un profeta. Había una clara concepción sobre cómo hacer circular un mensaje en los tiempos actuales, tan abigarrados de palabras y de ruidos. El salto al mal, la decisión de matar estaba ligada a la voluntad de hacerse oír. Transcribo el párrafo 96, libertad de prensa, del manifiesto. Cualquier persona con algo de dinero puede publicar un escrito o distribuirlo por internet, pero aquello que ha dicho se confundirá con la enorme cantidad de material producido por la más media y no tendrá ningún efecto práctico. Llamar la atención de la sociedad con la palabra es entonces casi imposible para la mayor parte de los individuos y de los grupos. Por ejemplo, nosotros, FC, si no hubiéramos cometido algunos actos de violencia y hubiéramos enviado el presente escrito a un editor, probablemente no habríamos conseguido que lo publicaran. Si lo hubiese aceptado y publicado, probablemente no habría tenido muchos lectores, porque es más interesante la diversión propuesta por los media que leer un ensayo serio. Pero si este escrito hubiese tenido muchos lectores, la mayor parte de ellos lo habría rápidamente olvidado, vista la masa de material en que los medios inundan nuestra mente. Para difundir nuestro mensaje con alguna probabilidad de tener un efecto duradero, tuvimos que matar a algunas personas. La primera vez que oigo algo así, dijo Nina, matar a algunas personas para conseguir lectores, es un párrafo aterrador. El terrorista como escritor moderno, la acción directa como pacto con el diablo. Hago el mal en estado puro para mejorar mi pensamiento y expresar ideas que ponen en cuestión a la sociedad entera. La garantía de verdad está dada porque su autor había sido capaz de filtrarse en las redes de control y represión del sistema, realizando decenas de atentados con bombas caseras sin ser localizado durante casi 20 años. En el centro de la disertación estaba la crítica al capitalismo, considerado un sistema complejo, con gran capacidad de expansión y de innovación técnica. Sin entrar en la descripción sentimental de las desigualdades sociales, el manifiesto definía el capitalismo como un organismo vivo que se reproducía sin cesar, un mutante darwiniano, no un fantasma, Ya no un fantasma, alegaba con ironía, más bien un alien, que en su transformación tecnológica anunciaba el advenimiento de formas culturales que ni siquiera respetaban las normas de la sociedad que las había producido. La producción capitalista es ante todo expansión de nuevas relaciones sociales capitalistas. Por lo tanto, es imposible que este sistema mejore o se reforme, ya que solo busca reproducir la relación capitalista renovada y a escala ampliada. Los mercados financieros colapsan, las economías estallan como burbujas de aire y ese es el modo en que el capital crece. Analizaba el fracaso de la URSS y sus satélites y la dominación del capital en China y en los viejos territorios coloniales de Oriente como una nueva etapa del avance del capitalismo en busca de espacios vacíos. Esa expansión territorial que los medios llaman la caída del muro
liberó nuevas energías y permitió una mutación científica y tecnológica sorprendente. Inmensas regiones se abrieron. Un ejército de consumidores y de mano de obra de reserva fue puesto a disposición del mercado. El capitalismo, en su expansión tecnológica, no se detiene ante ningún límite, ni biológico, ni ético, ni económico, ni social. El Eso desarrollo no le gusta a doña Lice. No, el pensamiento sinceramente, yo estoy totalmente... El desarrollo ha sido de tal magnitud que ha afectado radicalmente las certidumbres emocionales y hoy la sociedad enfrenta su última frontera, su borde, su no man's land, lo que Recycler llamaba la frontera psíquica. El sistema capitalista había hecho suya la consigna del hombre muerto de Ernesto Guevara y de Mao Pero qué Zedong. nuevo. Del hombre nuevo. ¿Qué vive? Muerto. Bueno, De Ernesto Guevara y de Mao Zedong. Igual que Las investigaciones genéticas, los experimentos en biología molecular y ciencias cognitivas, la posibilidad de clonación y de inseminación artificial avanzan en la línea de traspasar ese nuevo límite. Los científicos eran los ingenieros del alma, de los que hablaba Stalin. El nuevo hombre, el ciudadano ideal, es el adicto sin convicciones ni principios, que solo aspira a obtener su dosis de la mercancía anhelada. La sociedad tecnológica satisface a los sujetos, los entretiene y los ahoga en un océano de información rápida y múltiple. No había opciones para oponerle a la corporación capitalista. El manifiesto no postulaba una alternativa, pero llamaba a la atención sobre un mundo sin salida. El capital, concluía, ha logrado, como Dios, imponer la creencia en su omnipotencia y su eternidad. Somos capaces de aceptar el fin del mundo, pero nadie parece capaz de concebir el fin del capitalismo. Hemos terminado por confundir el sistema capitalista con el sistema solar. Nosotros, como Prometeo, estamos dispuestos a aceptar el desafío y a saltar el sol. Es Con esa fantástico. metáfora griega terminaba el manifiesto, del que he dado apenas una breve síntesis. No era el primero que hablaba de esa manera. Nina, que había estudiado la influencia de Tolstoy en Wittgenstein, recordó la postura del autor del Tractatus. No es absurdo creer, por ejemplo, que la era de la ciencia y de la tecnología es el principio del fin de la humanidad, había escrito. Mi manera de pensar no es deseable en esta época. Tengo que esforzarme y nadar contra la corriente. Quizás dentro de 100 años la gente aceptará estas ideas. El por ejemplo me parece delicioso, dijo Nina. Si bien criticaba la técnica como tantos filósofos y pensadores, entre ellos Louis Mumford, a quien citaba, su propuesta de una solución no recurría a la utopía de un mundo mejor, según el modelo socialista, sino a la tradición anarquista de la vida buena. Como Tolstoy y como los Narodniki rusos, según Nina, el manifiesto proponía el regreso a la pequeña comuna rural precapitalista, con propiedad colectiva de la tierra, en la que cada uno vive del trabajo manual. La alternativa se apoyaba en las experiencias de las sociedades sin Estado, como las tribus nómadas del oeste norteamericano y del Chaco paraguayo, en las formaciones sociales primitivas y en los modos de producción anteriores a la revolución industrial. Algo de la experiencia del furor, de la Beat Generation y de los hippies. y de los hippies californianos había en él, pero llevado al límite y a la guerra. El suyo era el horizonte norteamericano, pero sin esperanzas, y solo aspiraba a la realización individual. Había que vivir la vida personal según el modelo de la sociedad a la que se aspiraba. Con cierta resignación postulaba la defensa de la naturaleza y de las formas de vida natural, pero sin tomar demasiado en serio la práctica a lo Walt Disney de las sociedades ecologistas. Como bien decía Marx, es difícil salir del robinsonismo, pero la ilusión del hombre solo se reconstruye, ¿Solo qué? del hombre solo, que reconstruye una sociedad ideal, es una isla desierta, parecía la única salida posible después de la catástrofe del socialismo y de las luchas anticolonialistas. El manifiesto practicaba la crítica de la crítica crítica y no parecía dispuesto a imaginar una alternativa social.
En eso era tolstoyano, pero la diferencia era el uso de la acción directa. Justificaba la voluntad de rebelarse en el espíritu del derecho a la desobediencia civil del dolor, a quien citaba, pero el salto al mal, la decisión de matar o el derecho a matar, estaba ligado a la voluntad personal de hacerse oír. En el límite, el terror garantizaba el acceso a la palabra pública. Hasta ahí. Bueno, a mí me pareció esa parte impresionante, porque condensa toda la filosofía que él tiene, ¿no?, de lo que es el capitalismo, el gran capitalismo donde él vivió, y las críticas inclusive a los que criticaban al capitalismo, como los soviéticos, ¿no? Esa parte me pareció impresionante, y podría ser que en su esencia filosófica, política, la obra realmente no era la recuperación del Unabomber en sí misma, sino la crítica misma que hacía el Unabomber, la crítica misma que hacía el Unabomber de su sistema político, porque él era un norteamericano, ¿no? Yo tengo algo que me dice, escúchame, Rosa. Yo veo un hilo conductor a principios, desde que él empieza con Hudson, y con Conrad, y con Ida, y con los naturalistas rusos. Claro, Tolstoy. Y con Munch. O sea, ahí todo está ligado al amor a la naturaleza y en contra del capitalismo bestial. Pero no solamente el amor a la Contra el capitalismo bestial. Claro. Pero el amor a la naturaleza está presente desde el principio. Sí, desde el principio. El amor a la naturaleza y la forma de organización social ligada a la naturaleza y a las comunas. Bueno, y finalmente, ya vamos a hablar todo, ¿no? Pero finalmente yo quisiera leerle algunos párrafos de esta entrevista que se hizo en el año 13 por página 12. No la puedo leer entera porque es muy largo, pero yo seleccioné algunos párrafos que realmente me cierran a mí en parte esta novela. El periodista le pregunta, ¿les haría falta un poco de peronismo a los Estados Unidos? Dice Renzi en un momento de la novela, para bajar la estadística de asesinatos masivos realizados por individuos que se rebelan ante injusticias de la sociedad. Esto que parece un chiste es para tomarlo en serio, ¿no?, dice el periodista. Y Renzi, Piglia le contesta entre risas, sí, me parece lo más serio de la novela. Si uno mira, dice él, la sucesión de crímenes que se cometen son todos de un contenido político directo. La sucesión de crímenes que se cometen en Estados Unidos son todos de un contenido político directo, aunque se diga que los que cometen los crímenes sean unos psicópatas. Son tipos que evidentemente tienen una sensación de opresión social. En cadena. Si uno se pone a analizar los crímenes que suceden en Estados Unidos, a mí me parece que aquí hay una definición muy aterrizada de lo que puede estar sucediendo ahí. Renzi intenta emular un tipo de mirada a los Hudson, pregunta el periodista, y él contesta, un poco sí. La mirada de Hudson es una mirada de narrador, porque Hudson era un antropólogo, un viajero, y al mismo tiempo escribe una autobiografía.
es como Joseph Conrad. Por eso él escogió a Joseph Conrad. Tolstoy y Hudson aparecen como referencias porque sus antecedentes de toda la cuestión ecológica, por sus antecedentes de toda la cuestión ecológica actual. Son los primeros que tomaron la decisión de oponerse al capitalismo y a la industria. Nina Andropova, la vecina rusa de Renzi, advierte que un discípulo de Tolstoy es Wittgenstein. Lo que no se puede decir, no se dice. ¿Coincide usted con eso? Y Renzi responde, así es. Wittgenstein encontró una vez por azar un libro de Tolstoy y eso le produjo un efecto extraordinario. No porque yo esté de acuerdo con el pacifismo generalizado y volver a la comuna campesina, pero me doy cuenta de la importancia que tiene Tolstoy en las discusiones del siglo XX. Es el primer escritor comprometido, dice Piglia, el primero que dice que hay que dejar de escribir y dedicarse a estar junto con las clases populares. Nina lo dice en un momento de la novela. Tolstoy es el primero que intenta construir una hipótesis contra la violencia revolucionaria. La literatura siempre nos permite discutir cuestiones que son políticas. Esto, la verdad que yo les recomiendo leerla entera, pero porque no tiene desperdicio esta entrevista. El camino de ida es optimista respecto a la ficción. El postulado último de la novela sería apostar por la ficción. Contesta Piglia. Una razón por la cual escribí el libro es porque el personaje de Thomas Monk es en realidad el Luna Bomber. Sí, claro. Es el Luna Bomber. Un retrato. No, él tomó la historia de Luna Bomber para construir esta novela. Hizo eso con la novela de Conrad. Leyó El agente secreto sin ironía, el Luna Bomber. También leyó ese texto. Y tomó el personaje que se llama el profesor en la novela como modelo de acción. El profesor de Conrad abandonó su carrera académica y Luna Bomber hizo lo mismo. Lo que es verdadero es que el tipo se inspiró en la novela de Conrad con la idea de que había que atacar a los científicos. O sea que sobre la base de una historia real de Luna Bomber, él construye esta novela. Incluso yo leí, no sé dónde, ya no recuerdo, que fue cierto de que el FBI durante 20 años, con todos los millones habidos y por haber invertido para ubicar al Luna Bomber, no lo pudo ubicar. La película es muy buena. Y fue de Luna Bomber. Una bomba se llama. Creo que sí, que es Una Bomber que se llama. Sí. No sé si es una película o un documental. Yo la vi, su hermano es el que lo descubre. Bueno, su hermano finalmente, igual que en la novela, es quien descubre a Luna Bomber. Como, igual que acá, es el hermano, porque es la historia de Luna Bomber que él utiliza en esta. Entonces, esto me pareció muy interesante. Lo significativo de Luna Bomber es que es hijo de la Academia Norteamericana, ¿no? Sí. Y este Monk claro. Y entonces, Igual que Orión. igual que Orión, pero no tanto. Bueno, Pero Orión era un estudiante, había desertado sencillamente. Él, Pero Orión tenía otra condición. Otras condiciones. no, claro, eran dos demencias distintas. Bueno, vamos a decir Sí, que eran dos situaciones psíquicas. Demente no Eran estaba. dos situaciones psíquicas distintas. No, dos posturas filosóficas distintas, pongámoslo así, donde se adoptó el terrorismo. Bueno, en una se Como adoptó el terrorismo y en la otra se adoptó llevar una vida de mendigo. Pero Bueno. los dos, lo interesante, lo que puntualiza Piglia y lo interesante es que él contrasta cómo
Ida, que también era una mujer de posturas políticas, ¿verdad? Era una radical. Era una radical, o sea, los tres eran radicales en su postura, como cada quien manifestó o desarrolló su, ¿verdad? Su vida, su filosofía. de manera distinta. A ver, aquí está la respuesta, Lo significativo de una bomber es que es un hijo de la Academia Norteamericana, ¿no? Entonces él dice sí. Esto desmiente la hipótesis de nuestro querido Enzensberger, no sé quién es, de terrorista como perdedor radical. Una bomber no era un perdedor radical. El tipo era una estrella del mundo académico que podía haber llegado donde se le diera la gana. Es correcto. Estados Unidos, dice Piglia, está lleno de violencia. Ellos miran la violencia de fuera y dicen, qué violentos son todos los que nos rodean. Un país imperialista, primero que nada, explota a su propio pueblo, para decirlo con la vieja terminología. No confundo la cultura norteamericana con la política del Estado norteamericano, que son cosas distintas, ¿no? Yo me formé, dice él, con la cultura norteamericana. Finalmente, en la entrevista, y esto va dedicado a doña Lisset, el periodista le dice, lo voy a cortar, esa admiración que siente hacia la cultura norteamericana está puesta en el personaje de Ida, que bien podría ser una militante argentina de la década de los 70. Entonces él habla ahí de la década de los 70, las madres de Plaza de Mayo, no sé qué hubo. Entonces dice, yo estoy defendiendo un poco la nostalgia. Por eso la cita del poema de Edgar Bailey. Es infinita esta riqueza abandonada. Junto a la tensión entre memoria y olvido, tenemos que empezar a poner algo que llamo nostalgia, porque me gusta mucho Fitzgerald y esa idea de que bien que estuvo aquello en aquel momento. Lo llamo nostalgia porque es una palabra que no tiene prestigio. Ver el pasado como algo que tuvo cuestiones valiosas, no solamente como aquello que debemos mantener vivo, porque hay un dolor que no podemos permitir que se olvide, que es una cosa tan legítima. Bueno, el dolor. ¿Cómo hacer a un ecologista radical, extremista? No, eso es tu forma de... Bueno, yo creo que sí, que él era... Fíjate que él dice que para llamar la atención hay que matar, porque él en sí tenía su respeto hacia la ecología, estaba contra ese capitalismo radical que había, que él pensaba que había cambiado todo, que había que volver a lo que era la comuna, unas ideas muy progresistas, socialistas, si se quiere, aunque también estaba en contra de lo que era la idea de los rusos. Pero era un ecologista. ¿Pero ¿de quién tú hablas? Ella habla De Moon. Déjame decirte lo que yo pienso. Si me dan... Era un hombre que estaba... A mí me llamó la atención. Vamos por turno, vamos. A mí me llamó la atención algo que dice en algún momento en el libro, como que el personaje del siglo XIX era el aventurero. Que el personaje del siglo XIX era el aventurero. El personaje del siglo XX, el dandy. Y el personaje del siglo XXI, el terrorista. Entonces, independientemente de sus ideas ecologistas y naturistas y toda esa admiración, yo veo en ese personaje, cada quien tiene su lectura, y creo que de eso se trata lo de la teoría de Viviana, y que es bastante complicado, pero me fajé a leer hasta que entendí algo.
de que él también quería como publicar sus ideas y como lo rechazaron y no pudo, él se dedicó a matar para poder entonces publicar sus ideas, y eso es lo que él dice: si tú publicas y en los medios, en la media, todo se va ahí con la avalancha de cosas que escriben y al final lo que tú quieres decir no llega. A mí esa fue una de las cosas que más me llegó de la novela. Me dio mucho trabajo entender el asunto del Jacques Derrida, eso me dio mucho trabajo, se me explotó el cerebro casi. La teoría de la deconstrucción de Jacques Derrida, como se pronuncia. Bueno, yo no hablo francés. Y es simplemente una lectura mía, porque creo que el libro habla de eso, de que cuando leemos un libro, como que cada quien le da como una lectura, y es algo que lo hemos dicho mucho aquí en la tertulia. Eso por un lado, y esto que no tiene nada que ver, pero no quiero dejarlo de decir, porque es como un closure de lo que acabo de decir. Y es una frase de Nina que dice: las mujeres de mi edad no envejecen, querido, solo enloquecen. Enloquece. Raiza. No, después está Lisette. Un momento, ordenemos. Raiza, Lisette y... Igual que Penélope, tuve que buscar orientación para leer un poco el libro. Y entonces me pongo a ver las críticas sobre las opiniones que aparecen donde todos encontramos todo. Y una que se llama Criticismo, que es una revista de crítica. Hay una que escribe una que se llama Erika Villalobos, esto es en el 2014. Habla de la intelectualidad y la inclusión de referencias que hace literarias, que actuales en Piglia, que no faltan en esta obra. Él habla de Hudson, de Robert Frost, de Conrad. Y una cita de este último da la clave del texto. Dice: debemos evitar que la sociedad pueda explicar lo que hacemos. Debemos realizar un acto enigmático, inexplicable, casi impensable. Posiblemente en la página 230, dice aquí, de ese libro, porque no creo que sea de él, está Sí, debe ser él. Dice... Thomas More es también un gran lector, pero un lector aislado, ascético, que no se somete a la opinión de otros y actúa a partir de sus enloquecidos juicios. El brillante matemático decide dar la espalda a su vida en la academia para obrar en el acto racional y a la vez sin sentido que ha tomado de la literatura. Hay algo solitario y perverso en la abstracción de la lectura de libros, y en este caso se había transformado en un plan de vida. Eso está en la 231 del libro de ustedes. Entonces dice, este es un comentario de esta que escribe. La violencia que existe dentro de las universidades corre a niveles subterráneos y brota de las maneras más atroces. Piglia parte del hecho. Él lo dice de que la también academia, en este caso la de literatura, es un grupo elitista, excluyente y aislado del resto del mundo, porque cree que sus miembros son los conservadores críticos de una gloriosa tradición en crisis. Eso lo dice Piglia en la página. En página 12 lo dice también. Sin embargo, esta violencia toma matices bélicos y Piglia da indicio de esto al lector con los personajes como los alumnos de Renzi, que lo reciben como jóvenes asesinos inexpertos encerrados en una prisión federal. Eso está en la página 31 también. O Don de Amato, director de departamento y veterano de Corea. Estas figuras hacen pensar a Renzi que pronto los hombres con experiencia en la cárcel y en la guerra serán los profesores encargados de llevar adelante las universidades. Sí. Me encantó. A mí me gustó eso. Dice aquí, la ideología del asesino se esclarece
cuando le es cedida la voz en el manifiesto sobre el capitalismo tecnológico, en el que Monk critica la fe exacerbada en el desarrollo científico y tecnológico que ocurre dentro del capitalismo, al cual se atribuye omnipotencia y eternidad. Eso está en la página 160. Aunque el manifiesto ilumina al personaje de Monk, hay que decir, dice, que a partir de esta la lectura comienza a alentarse. Se interrumpe al lector en el seguimiento de la narrativa para presentarle extensas teorías sobre el capitalismo y los actos rebeldes y terroristas. A diferencia de lo que ocurre, entonces ya es otro comparativo, en Blanco Nocturno, el otro libro de él, donde las reflexiones sobre los sueños, el lenguaje y la lectura, leer es pensar, no es que leemos y luego pensamos, sino que pensamos algo y lo leemos en un libro que luego parece escrito por nosotros. Parecen objeto de nuestros pensamientos y nos están destinados. Involucran directamente al lector, así parece teorizarse al margen de él sin incluirlo realmente. A mí estas cosas me encantan también. Sí. Me pongo a buscar para poder entender. Claro. Un poco. Rosa. Bueno, yo hice una lectura un poquito desde aquí, como desde adentro, no tan intelectual ni tan racional, y admiro todas las búsquedas y todo eso. Nunca había leído nada de este escritor. Me encantó porque te lleva entre una novela policíaca, te lleva en un ensayo, te lleva, o sea, tú vas como flotando entre todo eso. Pero lo que en el trasfondo yo sentí de la novela es una crítica acérrima al sistema americano, Claro. de que somos productos, y sobre todo de la soledad y de la falta de conectividad con el ser humano y de la falta de vínculo. Exactamente. De hecho, todos los profesionales de psicología hoy día que vienen de Estados Unidos, lo que están trabajando es la teoría del vínculo, se está formando otra vez, y el enlace con los demás y todo eso, y aquí se retrata de que esa violencia y todo, y eso se ve en las grandes academias, en la Harvard, Claro. en Princeton, en Yale, en todas esas universidades, esa arrogancia de que yo soy el que sé, yo soy el que puedo, pero sin la conectividad con el otro, sin que el otro me proyecte y me vea y me diga, yo estoy en Y sin la humildad de aprender de otros. Pero sobre todo la falta de esa Comunicación. Él leía muchísimo, él era un genio, pero ¿de qué te vale la inteligencia si tú no tienes la conexión con los demás? Para mí esto es el mensaje, como decías, que fue como más desde adentro, que yo lo sentí, y lo que más me llegó de esta novela. No se da Perdón, un momento. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice ella en cuanto al aislamiento y a la soledad de la sociedad norteamericana. Está cada día más ensimismada, más aislada, y de ahí es donde sale el terrorismo héroe, como dice él aquí. En el siglo XXI el terrorista va a ser el héroe de todas las novelas. El terrorista, porque de ahí salen, de ese aislamiento es que salen esos locos terroristas que no tienen que ver con nada y arrasan con todo lo que cuentan. Este libro es tan erudito que inclusive habla del idioma ruso, que no puede traducir los sentimientos y las ideas del occidente. Entonces Tolstoy lo considera un mal escritor porque él llevó los pensamientos y las ideas del occidente a su lenguaje místico y su lenguaje pasional, su lenguaje ruso, que solamente o sea, no es como el de nosotros, que es completamente amplio y coge todas las ideas. Puede describir cualquier idea de cualquier persona y en cualquier momento. El ruso no, el ruso es místico, el ruso es misterioso,
El ruso es otra cosa. Y Tolstoy mantiene su idioma ruso y él pone las pasiones y las ideas occidentales en ruso. Por supuesto, escribe mal. Para los rusos, él escribe mal. Según los rusos, él escribe mal. Él es un mal escritor. Cualquiera. O sea, a mí todo lo que sea idioma y lengua me llama la atención. Y entonces eso me llamó, aparte de todo lo demás que hemos conversado, que yo creo que este señor Munch es un aislado, recurrió a la muerte, a matar para hacerse para hacerse sentir, como dice el manifiesto, y verdaderamente, pero es un hombre con una valentía increíble. Él era impávido, él no se movía, él no le movía ningún tipo de crítica que le pudiesen hacer. Él seguía su camino y por allá, borrado. Me encanta. El libro fue fascinante. Yulisa. Sí, verdaderamente. Después de voy a hablar. Sí, porque no aceptaba. Perdón. Vamos a seguir el orden. Yulisa, Guillermina, ¿tú quieres hablar? Bueno, sí, yo estaba comentando. Sí, pero para aguárdala ahí. Para turno. Verdaderamente, sí, yo también entiendo que el tema central del libro es la violencia. Él puso un dedo en la llaga a esa violencia que subyace en esa élite intelectual americana tan cerrada, y como bien explicó Rosa Mariana, creo que con palabras muy justas, con poca correspondencia y poca comunicación. O sea, ese no sentido de pertenencia, de alineación, de sentirse solo. Y ese tipo de violencia, yo creo, por ejemplo, salvo que yo no lo conozco, pero ese fenómeno en Latinoamérica, por ejemplo, no se da muy poco, ¿no? Porque claro, él está hablando de vamos a ver, en esa que me parece interesantísimo el enfoque que da Piglia, el enfoque político que da Piglia a esa mirada. Él está hablando de una generación en la cual sí tuvo una respuesta colectiva. Estamos hablando de Beat Generation, que lo menciona de muchísimas maneras. Estamos hablando del movimiento hippie, estamos hablando de muchísimos contextos, ¿no? En los que había una colectividad. Esto es otra cosa. Esto es el individuo solo, sin ningún tipo de rebote en su sociedad, que se ve verdaderamente fracasado en sus ideales, porque hay que entender que esta persona sale de ese contexto. O sea, no era un muchachito, sale de ese contexto, sale del sistema y entiende que la única manera de tener sentido a su vida, darle sentido a su vida, es el alienarse y aislarse, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, entonces todas esas ideas extremas. Exacto. Porque realmente Piglia, yo no creo que Piglia esté de acuerdo con eso. Piglia, de una manera magistral, episódicamente, porque también nos ha hablado mucho de eso, pero la estructura de la novela, de esos episodios, ¿verdad? Que es episódica y es escenográfica, ¿verdad? Y te hace, te elabora esos contextos. Es realmente para argumentar, es para dar todos los enfoques. O sea, Piglia no deja muy claro sus posiciones. Realmente tú puedes deducirla por el contexto de sus orígenes, por donde él viene, qué sé cuánto, pero él realmente le da la oportunidad a los personajes de desarrollar los personajes sus propias ideas. Bueno, pero los personajes son creados por él. Él pone a hablar distintas ideas. Pero no necesariamente él está de acuerdo con todas.
Él no está de acuerdo con todas. No, él pone ese diálogo en distintos personajes, pero sobre la base de sus conocimientos y sus ideas. Sus ideas están muy claras ahí. Sí, claro, uno las deduce. Pero yo no creo que él sea un gran ecologista que quiera matar a los científicos. A ver, Vamos a ver. pero no confundamos una cosa con otro. Él intenta rescatar lo que pasa en un contexto de capitalista tecnológico como el de Estados Unidos, que ha llegado a su máxima potencia. Él intenta rescatar a través de un personaje real, de la vida real de Estados Unidos, intenta rescatar el pensamiento de un filósofo científico que se aísla, ¿no?, a matar gente que él cree que está contribuyendo a mantener el sistema, Por supuesto. ¿no?, y que hace una crítica en el manifiesto hacia el sistema. Lo que yo quiero contraponer. Entonces, lo que yo llamo la atención un poco es que Pligas retoma el personaje, ¿no?, y escribe sobre el contexto del manifiesto, que es una crítica fundamental al capitalismo, del cual él está totalmente de acuerdo. Bueno, eso yo no lo pudiera. Yo creo, Yulisa, la lectura que Yulisa hizo, que puede ser distinta a la de él, ¿verdad? Porque se vale. Yo creo. Pero en la entrevista que yo acabo de leer lo dice claramente. Bueno, pero yo creo, Yulisa cree, él puede, mira, la entrevista puede ser algo, pero el texto y la interpretación del texto es la lectura de cada quien. O sea, aunque el texto trasciende el autor, prácticamente cuando el texto es bueno. Entonces, realmente yo lo veo a él mucho más identificado en la voz de Nina y en la voz de su alter ego, que es Renzi, que esa mirada, yo no estoy hablando ideológicamente, la mirada de Renzi, yo entiendo que es su mirada, y que él muy bien, muy claramente ha dicho que tiene muchas, él se agarra autobiográficamente de muchas, ¿verdad?, de esa etapa de su vida. Entonces, yo entiendo mágico, vamos a decir, la magia de la literatura, hablando en términos poéticos, ¿verdad?, que él pueda darle esas voces, y que todos podamos realmente vamos a ver, por darle alteridad a esas voces, o sea, ponernos en lugar de ese asesino, porque por Dios, mató 10 intelectuales, ¿verdad? Y justificarlo y decirle, bueno, lo que pasa es que, o sea, eso es realmente la magia de la literatura, que él nos haya puesto en esa mirada, pero también nos puso en la mirada de Ida. Para mí Ida es un personaje maravilloso, romántico, una mujer que él interpreta, que hay que entender que Ida es el nombre de su madre. Ahí hay algo freudiano. O sea, hay algo interesante ahí, eso no es al azar. El nombre, el camino a Ida, la amante, Ida la madre. O sea, realmente Sí, absolutamente. Una colocación interesante. Pero realmente donde él pone el dedo en la llaga no es apoyando el capitalismo o el anarquismo, no. Es haciendo una reflexión sobre los niveles de violencia que se producen en un sistema como el sistema americano. O sea, él ahí lo enfoca. Él hace una radiografía, él no está diciendo bueno o malo, él está diciendo, mira, estas situaciones se dan de élite intelectual, donde estamos todos, ¿verdad?, donde hay un otro allá y un intelectual aquí. Y cómo ese intelectual frustrado reacciona ante su sociedad. O sea, para mí eso fue a algo... lo mejor no era frustrado.
A lo mejor no era frustrado, a lo mejor era un hombre que por convicción filosófica y política se decidió a enfrentar una sociedad que no la pudo enfrentar de otra manera con un movimiento contrarrevolucionario, sino enfrentándolo solo, ¿no? Matando a aquellos científicos que él consideraba que justificaban que sostenían el sistema. Tú no puedes deducir de toda esta lectura eso. Yo no creo eso. Porque él dice, Ese es un método de lucha. Ese es un método de lucha, ese es un método pensado, acuérdense. Pero bueno que o era- malo. ¿Es bueno o A ver, malo? ¿Estamos de acuerdo o no? es que yo no me puedo poner en esa actitud de juzgar eso. Es que no, es un hecho real que pasó. Mira cómo él describe a este hombre. Mira cómo él describe a este hombre. Actuaba solo. Era un self-made man. Expresaba los valores de su cultura. Era un norteamericano puro, pero su vida personal no expresaba el éxito, sino el fracaso del sistema. Del sistema, no de él, no de él. Fíjate que Pilla en la entrevista dice que él, el Unabomber, pudo haber llegado donde le hubiera dado la gana. No era un fracasado, no era un fracasado. Era un hombre que tenía una estrategia política que la llevó a cabo. punto. Entonces dice aquí, Al final del día no, durante 20 años, perdóname. 20 años. Que no fue un tipo que salió a tirar 3 tiros, hay un tipo que planificó durante 20 años cómo desarrollar una estrategia política. Que nadie más que él tuviera el secreto de sus actos, que en años y años no se hubiera confiado a nadie, era lo más extraordinario, pero también lo más norteamericano. Claro. De toda la historia. Quienes lo habían conocido estaban sorprendidos y alarmados, y algunos rechazaban la posibilidad de que el mismo hombre sereno al que habían frecuentado se hubiera convertido en un terrorista y en un asesino. Terrorista y asesino sustraen. Ese es un método de lucha. Ese es su método de lucha. Un método de lucha es, vamos a decir, bueno o malo no, vamos a decir efectivo o no efectivo. Pero tú no puedes poner eso en la bandeja de la discusión. Tú no puedes poner eso en la bandeja de la discusión. De ninguna manera. Perdón. Doña Guille y Vena. Apúntelo ahí cuando me lo responda. Sí. Él fue exitoso porque logró lo que él quiso. Aún y no haya sido de una manera correcta. Claro. Pero él asesinó a las personas que él creía porque su convicción era que Exactamente. estaban siguiendo haciendo daño a la sociedad. Exactamente. Perdón. Me gusta mucho tu intervención. No era Doña Guille. Pero yo te voy a dar un turno. Vena. Más al final de la obra se define al señor Morgan. Era un héroe norteamericano en sentido práctico. Claro. Un individuo muy educado, a gran nivel académico, que toma la decisión de abandonar todos sus bienes y se retira a vivir en un bosque, con elegancia y la sencillez de un hombre, y que, a consecuencia de sus reflexiones y de su experiencia, decide mostrar que la rebelión es posible. Que un hombre solo puede poner un hack al FBI. Esa es la otra cara. Yo quiero ir a doña Guillermina. A ver, Guillermo, profesora, gracias a ti que yo estaba preguntando ahorita que si tú consideras que ese vínculo es lo que se llama feedback. Esa era mi ahorita, pero esa no me interesa. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Que no se hace feedback, una interrelación. Interrelación no es feedback. No. Hay que entender. No, comunicarnos, relacionarnos. Ese relación otro. Que no quite ese feedback. Ese es saber que lo que tú me dices yo te lo repito. No. Eso es feedback. Eso es feedback. Claro. Pero yo me refería a Ahí no, que no es lo mismo. que lo que yo diga, que me sueña que tú me digas, lo que para ti es Lo que tú piensas. No es lo mismo. No El es lo feedback mismo. no es esa definición.
a lo que tú estás hablando. Pero El fundamental de tu experiencia, ¿qué es lo que tú piensas, Sofía? Tu experiencia, ¿qué es lo que tú piensas? Bueno, vamos a hablar por aquí. Un momentito. Cuando ustedes dicen que Ida era esto, aquello, buena, Ida, si vemos la página 130, él nos la define ahí clarito, ahorita yo te lo leí. Es nada más para que nos basemos siempre en lo que el autor está diciendo. Ida es una liberal, en una palabra, pero aquí la define. Derecho a la defendía el derecho al aborto, la igualdad racial, hasta los puertorriqueños lo defendían. A los que no le daban, etcétera, etcétera. La dominicana. A los dominicanos, compañeros, así que no le daban visa y demás. O sea, fíjate cómo con sus acciones, con sus hechos, se define liberal. Según, sí, no porque ella diga ni haga, ni porque sea buena ni mala. Excelente punto. Así. Excelente punto. Entonces, el punto tuyo va, en mi opinión, basándome en esta página 162, que dice aquí que la salida posible después de la catástrofe del capitalismo. Oye, en la flechita no estoy de acuerdo con esa expresión. En la flecha del avance social, la minoría liberal como Ida, o el que como el terrorista dice yo solo voy a hacer tal estrategia, es cuestión el que vio la historia longitudinal en que no hay esto, catástrofe, ¿qué es lo que dice aquí? No, son procesos, no es un corte transversal de la historia. En este momento, la propaganda interesada en este momento de este libro dice, catástrofe, ya aquí ganamos los que siempre hemos dicho que Estados Unidos es el número uno del mundo. Absolutamente de acuerdo con doña Guillermina. Guillermina, la historia es Hegel. Sí, Longitudinal y transversal. la historia va hacia adelante, hacia atrás. Se devuelve. Lo de Hegel. Sí, exactamente. Bueno, vamos a Es dialéctica, es dialéctica. Es dialéctica, porque no me quería meter ahí. Y lo que sí puedo decirte es cambios, para que la palabra sea menos, que no siempre es para adelante, sino cambios. O sea, que lo que quiero decir, el punto concreto es que no es un corte transversal en este momento. La propaganda dice fracaso en ese momento. Y lo que se dejan llevar, ¡ay, ya ganamos! Se acabó. No, se devuelve, va lo suyo, son procesos. Que no quiero que usemos esa palabra solamente como que nos dejemos llevar, siempre he estado aquí hablando de eso. De lo que nos quieran empujar como borregos. Eso es mi discurso, creo que ha sido constante. El punto concreto tuyo era, porque me escribí en tres cosas. ¿Quiere hablar? ¿Cuál era? No, el punto concreto es Ah. que la violencia. Perdón. No, pero Tú tenías. pero me va a contestar. Al momento. No, yo sé. Ya. Bueno, pues tienes que aprender a elaborar tu discurso para cuando te toque. Janet. Un segundito. Llénate. Maquiavelo, ustedes saben que hizo este mismo trabajo, similar a este en su momento. Describió, no era maquiavélico, como hemos dicho en otros momentos, en otras oportunidades. Él describió en su momento. Este autor describió ese momento. Correcto. Y no es que él pensara así. Totalmente de acuerdo. Creo que se- Totalmente de acuerdo. Ahí podemos leer el discurso de él. Pero él deja hablar la sociedad. Si no fuera propagandista. Claro. A ver, yo no creo que él deje hablar la sociedad. Un escritor escribe su pensamiento a través de varios personajes, utilizando un momento específico, si es posible, o retomando una serie de acontecimientos. Yo creo que en el caso de él, agarró una serie de acontecimientos y una situación de Luna Bomber que duró 20 años, ¿no? Que fue real, ¿no? Y que tiene
miles de páginas escritas de todo lo que hizo ese país buscando el tipo y que no lo encontraban, ¿no? Y el análisis que él hace de Luna Bomber, Thomas Mann, hay un conjunto de científicos norteamericanos ubicados en distintas universidades que están viviendo como una presión del sistema. Un sistema que no los deja ir más allá de su especialidad como filósofo, como literato, como matemático o como más, ¿no? Y por eso, no, espera un momento. Y por eso él, en ese entramado, hace su propia crítica como escritor y como un tipo que vivió ahí muchos años, del capitalismo que él observó en Estados Unidos. No es que él pone a hablar a la sociedad, ahí no habla ninguna sociedad, perdóname, ahí no habla ninguna sociedad. Ahí no hay sociedad, ahí la única parte de la sociedad que hay es cuando se habla de que el Luna Bomber está en contra de un sistema político, social, económico, ¿no? Y es por eso que reacciona de esa manera, con una estrategia política, filosófica y terrorística. Yo no creo que aquí la lectura dé para decir si es buena o mala. Yo creo que eso no es el análisis que estamos haciendo. No, por supuesto. Ese no es el análisis que estamos haciendo. Claro, pero el punto que yo estoy iluminando, vamos a decir, ¿verdad? Iluminando en todo eso, en lo cual estoy de acuerdo contigo. Pero Yulisa, en mi lectura, ¿ok? Él expone, porque yo estoy hablando del escritor, ¿ok? Yo no estoy hablando ni del filósofo, ni estoy hablando del politólogo, estoy hablando del escritor. En la estructura de la novela, el personaje de Munch representa a ese académico que decide tomar un método de obviamente, lucha. eso es. Claro, pero eso es el libro. Que no necesariamente responde a las inclinaciones ideológicas del autor. Ah, no, pero eso está clarísimo. Bueno, pero, eso él lo dice claramente. No, pero, él lo dice claramente. Claro, entonces ese individuo responde a un arquetipo, si se quiere, o a una representación de la sociedad. Porque los norteamericanos no son todos terroristas, pero no es un caso, ni son todos filósofos ni matemáticos, es un tipo. No es un caso aislado, vamos a ver. Sí, es un caso aislado. Perdóname, es un caso aislado. Vamos a ver. El Luna Bomber nada más ha existido una sola vez en la vida en ese país durante 20 años. Es un caso aislado. Tú me vas a decir que no es un movimiento como los montoneros que yo acabo de expresar aquí. Vamos a ver. Eso es otra cosa. Él no formó un movimiento. Es un fenómeno. Es único. Yo quiero, vamos, para aclarar las ideas. ¿Ok? Para aclarar las ideas, porque esto es interesante. Es un fenómeno social. El Luna Bomber no pasó una sola vez en Estados Unidos. Un Dime otra. Serial killer. No. Es que era otro método, es que no. Señor, es que pasa todos los días un terrorista que mata 15 niños en una escuela, que no se corresponde para nada con la idea filosófica del tipo. Y del tiempo. No me lo confunda una cosa con otra, no. Otra crítica de otro agente que escribió otra cosa. Este se llama Rómulo Toro. Dice, nadie necesita menos fórmulas de presentación que Ricardo Quilla, porque aportan las listas de novelas y fechas, mucho menos el lugar de nacimiento y las noticias sobre su vida. Resulta más pertinente señalar
que Piglia es ante todo un gran lector, un lector que entiende su actividad como el desciframiento de misterios y significantes. Piglia es también un escritor, de esos que escriben para conocer, porque el conocimiento no es, en palabras de Juan Villorrio, la condición de la escritura, sino una de las formas que adopta. En ese sentido, leer y escribir son las dos caras de una misma novela, de una misma moneda. Eso lo sabemos todos o lo intuimos, pero nadie ha hecho como Piglia una poética de esta relación. En El camino de ida es la continuación de ese modo de entender la literatura, y en ese sentido es el retorno del mejor Piglia, a la vez que una invitación a reflexionar sobre los peligros de una realidad en la que el individualismo exacerbado conduce a la radicalización de la acción política de las lecturas Pero hay una bomba de la inteligencia. Y ahí sí es arquetípico. Ahí sí es Entonces arquetípico. dice aquí, El camino de Ahí es ida, arquetípico. como las anteriores novelas de Piglia, está concebida como una investigación, es decir, como la búsqueda de sentido en medio del caos, de orden en medio de la dispersión. Exactamente. Una constante que en este caso tiene un rasgo adicional, el viaje. Emilio Renzi, el doble de Piglia, ha encendido el piloto automático al mejor estilo del Hans Schneier de Henry Bosch. Se ha separado de su mujer, se ha estancado en la escritura de un libro sobre Rousseau, el escritor británico nacido en Argentina, y se ha alejado del mundo porque en cierta manera el mundo se ha alejado de él. Así llega una invitación para enseñar en una elitista y exclusiva universidad norteamericana que acepta casi por indulgencia. Entonces irrumpe Ida Brown, una mujer que lo seduce, lo sumerge en una vida clandestina y que aparece muerta en su auto una tarde al salir del campus universitario. Aquí termina el viaje sentimental y empieza otro, el viaje detectivesco. Policíaco. En ese punto se produce la palabra clave, el cruce. Ahí te da la ruptura. Entonces habla aquí, ambas novelas son el resultado del encuentro, no sé qué, no sé cuánto, y habla de los dos personajes de la novela, que son Ida Brown y Thomas Monk, ambos lectores, ambos radicales y ambos inclinados a la clandestinidad, aunque de forma distinta. Monk es el hijo genial de una familia de inmigrantes polacos, matemático, mortalmente serio y extraño para quienes lo rodean, por lo tanto un solitario. Es un tipo lúcido que anticipa los riesgos de la sociedad tecnológica y del desarrollo mercantil de la ciencia. Estas reflexiones lo conducen primero al retiro y luego a la acción, tránsito poco usual en Piglia. Sus personajes, desde Tardeski hasta Luca Belladonna, suelen permanecer aislados, como protegiéndose de la realidad. Y al mismo tiempo elaborando teorías e imaginando soluciones a los problemas que deben enfrentar. Los problemas sociales. Nunca dan ese pequeño pero importante paso el que dio Monk. Son personajes como Monk desmesurados, pero se mueven en el terreno de la especulación, en la paranoica interpretación de signos. Optan por la ficción. Al hacerlo, la realidad golpea más fuerte. Y el fracaso de todo proyecto y la pérdida de esperanza son el efecto inmediato. Monk también elige la ficción, pero decide golpear primero. Entonces, Yo creo que hay una cosa. Déjame decir una cosa. Yo creo que la diferencia entre un terrorista único, tipo una bomber, yo prefiero llamarle una bomber, a Thomas Monk, porque es la encarnación de una bomber, es que en un país como Estados Unidos es muy difícil armar una organización tipo los Montoneros o tipo Sendero Luminoso o tipo todos los Tupamaros,
todos los montones de guerra de guerrillas que se han armado en América Latina en los últimos 50 años. Eso es absolutamente imposible en Estados Unidos, absolutamente imposible. Eso lo exterminan a los 3 minutos, ni siquiera a la semana, a los 3 minutos, ¿no? Entonces, el personaje de Una Bomber es único en la medida en que él sale de una universidad donde era exitoso con una trama política de carácter terrorístico en 2 versiones. Una, matar a los que de alguna manera sostienen el sistema en términos intelectuales, y otro, llamar la atención a través de un manifiesto que, si no hubiera sido por todas las muertes que hizo y toda la búsqueda de 20 años, lo que él dice ahí, nadie lo hubiera leído, lo hubiera leído todo el mundo y hubiera dicho, ¿y este disparate de qué se trata? Esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia. Y la otra cosa es que no todos los terroristas de Estados Unidos han sido terroristas estratégicos de carácter ideológico, de carácter militar, de esta naturaleza. Él es el único que ha habido en la historia de Estados Unidos de esa naturaleza, y por eso él lo toma en el libro. Cuando tú dices un estratégico, cuando tú dices Ni lo niego ni lo afirmo. Sigue y después Pilar. cuando tú dices Raiza, ni lo niega ni lo afirma. Ni lo niega. Táctica, estrategia, lo que tú quieras. Aquí él lo define, él lo pone claro. Utiliza lo que tú dices de killers, ¿cómo se dice? Serial killers. O sea, lo que circuló inmediatamente en la media se convirtió en el centro del debate, fue la pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo suceder? Ya no se trataba de la tradición norteamericana del asesino solitario, que en un acto sorpresivo entra en un bar y mata a todos los parroquianos, porque la noche antes no le habían querido servir un café irlandés. Exactamente. O del chico de la secundaria que mata a quien se le pone adelante porque lo han llamado gordo durante 3 semanas y está aplazado en gimnasia. Exactamente. Ni siquiera Esa es la sociedad americana. Ni siquiera del empleado del supermercado que fue dejado cesante y que ya no puede recurrir a un sindicato o a una organización de apoyo. Sube a una torre y mata a todos en una suerte de violencia política privada. Esos hechos abundan en la historia de una sociedad que ha hecho del individualismo y la despolitización su bandera. En este caso, Despolitización. Su bandera. En este caso se trataba de un hombre de la élite que durante años se dedicó sistemáticamente a realizar actos violentos y eludió la máquina de persecución nacional del FBI con motivos que no eran personales, sino políticos e ideológicos. Exactamente, lo dice muy claro ahí. Yo quiero saber. Entendí las diferencias. Entendí las porque ella era una especie. Ella fue bueno, y se acostaba con que llegue todo el que llegue. Ahora, hay otro tema que a mí me parece interesante rescatar en todo esto, y es que porque yo te voy a decir una cosa. Cuando uno analiza el Una Bomber en contraposición con los terroristas mundiales, y yo puse aquí de ejemplo 2 en Argentina, los Montoneros y el ERP. Los Montoneros y el ERP como organización terrorista, ¿no? Y le torcieron el brazo a la dictadura, de alguna manera. Que desaparecieron como terroristas, por supuesto que tenían que desaparecer como terroristas, porque ningún país puede soportar movimientos terroristas. Pero de que fueron ellos los que
le torcieron el brazo a la dictadura de Onganía y en parte a la dictadura Videla. Bueno, pues hay muchos libros escritos sobre eso. En Estados Unidos, vuelvo a decir, eso es imposible hacerlo. Y por eso un tipo como Luna Bomber decide, bueno, pues yo solo voy a empezar, ¿ves qué? Yo creo que eso no es correcto. Bueno. Mira, Estados Unidos, uno tiene que entender como un país federal, donde cada estado es un país civil, y donde hay un espíritu federal que comienza por arriba. Yo estoy hablando de terrorismo. Sucede diario, y es más fuerte de cuanto creemos. Lo que pasa es que te oculta. Y sucede todos los días. Entonces, lo que él narra en esa novela es la relación de la vida académica con la fuerza política, con el terrorismo, y lo intenta todo matar de una perspectiva sudamericana. Él quiere hacer como un paralelismo entre la vida sudamericana intelectual y la vida americana intelectual, que son cosas muy, muy diferentes. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con que Estados Unidos aparece terrorismo tipo... No, ese tipo de terrorismo político, no creo. Lo que pasa es que nosotros... Las características son muy distintas. Nosotros no logramos hacer la conjetura suficiente para ponerle a eso un apellido y un nombre. Él dice, somos muchos. Él dice, somos muchos. Sí, pero no de las La características. muerte de ella está relacionada a la muerte de muchos académicos a nivel nacional. Es un territorio muy grande, donde para tú poder amarrar todos los cabos que suceden día a día, nosotros que somos muy isleños, nos parece una cosa muy difícil. Bueno, yo te lo digo porque viví ahí un tiempo. Y yo no vi eso, Perdóname, y me leía todos los periódicos al día y no vi Yo eso. creo que lo más importante es hasta donde yo leí. Veía locos matando niños en escuela Sí, pero eso tiene un trasfondo político, Rosana. Eso no es que un día amanecí con la menstruación. O sea, hay un trasfondo realmente político de que en el tiempo de que no hay una planificación de 10, 15, 20 años, porque había un genio atrás de esa planificación. Por ejemplo, una elección como Yo no creo. El país reacciona como un bloque. Claro, eso es lo que yo digo, ahí es muy difícil. O sea, por arriba de lo que está predicho, ¿no? Que iba a ganar Hillary, de repente el fondo del país se hunde y le dan el poder a Trump. Por arriba de lo que estaba ¿No será que las intervenciones, las elecciones fueron intervenidas? Está esa pregunta, está esa pregunta y desde fuera además. Pero tú no puedes nunca negar que el sistema de intervención es algo regular. El sistema siempre está intervenido, constantemente, todo el tiempo. Pero yo creo que esa es otra discusión, Ricardo. Perdóname, pero eso es otra Yo creo que discusión. el libro, lo que tiene de bello es la narrativa de la cultura americana, de cómo el americano se pone de manifiesto y amarra la cultura mundial, digamos. Cómo hay todo elemento cultural mundial cae en la rutina del academicismo americano, y eso es muy importante. Por ejemplo, la deconstrucción en los años 70 y los 80 fue el latir de la escuela francesa. En Estados Unidos fue una cosa que Una ruptura. No, que lo normalizaron, lo estudiaron, lo formularon y lo convirtieron en una cosa muy, muy académica. Aderridad, por ejemplo. Mientras que para el francés es una cosa que todavía hoy en día es el latir de su escuela. Mientras el americano lo mete en una maquinaria que lo convierte en un molino, en una maquinaria que lo traduce una cosa. Mira, esto no es un pensamiento, esto es una fórmula. Esta es la fórmula y da esto. Entonces lo meten en una normalización. Entonces, los americanos tienden a normalizar todo. Absolutamente, si yo no he discutido eso. Lo hacen. Ese es el fin último del capitalismo. Ese es el fin último del capitalismo. Claro. El socialismo, También lo es. También del socialismo. El socialismo también lo hace. También, totalmente de acuerdo. Todo pico de creatividad y todo pico de originalidad. Claro. Es un sistema. Sí, pero yo no estoy discutiendo él. Ese no es el foco de discusión, perdóname. Esa es la discusión de ese libro. La discusión de ese libro es académica. Es como Estados Unidos, esa academia es un reflejo de su sociedad. Es mi lectura. Y como la academia es como el poder protege el poder. Es un
Claro, ¿y qué es la sociedad americana? ¿Qué es el sistema de la sociedad americana? El sistema capitalista es lo mismo. Es lo mismo. Yo quería hacer una pregunta, una reflexión para ustedes. Bueno, de acá para adelante, el texto que viene de volver a Sí. se abandona el sistema y se va de ahí. Eso para mí, Ida y no tienen muchísimos elementos en común. Sí, claro, claro. Terrorista, ahora mi otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado si una bomba el hermano no lo hubiera denunciado? ¿A dónde Bueno, no sabemos. ¿Qué hubiera aportado? No sabemos. Yo creo que eso es uno no puede suponer qué hubiera pasado, porque la realidad es Él habla de las realidades posibles. ¿Eh? Fue por su hermano que lo denunció. El hermano fue que lo descubrió, porque cuando el hermano lee en el New York Times el manifiesto, encuentra unas frases que él recordaba que su hermano había escrito en dos ensayos, yo no sé dónde. Sí, le sacaron la lengua. Encima de eso, le dieron muchísimo dinero al hermano. 1 millón. Yo quiero decir algo, o sea, supuestamente me pareció que él como escritor utilizó, bueno, habló de religión, de política, de literatura, de todo, y habló de Margaret y los hijos de Margaret. ¡Ay, sí! ¡Ay, verdad! Serán tres. Porque él habla de las realidades posibles, de las realidades. Habló de Flower, mira, La pregunta es ¿por qué? Yo lo dije al principio. ¿Por qué? Porque la pregunta es que él fue toda su vida un tipo que venía de la historia, pero que estaba en la política y que estaba en la confrontación de cuál era o cuáles eran los mejores sistemas políticos, sociales que el mundo debería encauzar. Y él en ese sentido enfrentaba a los soviéticos con los norteamericanos y a los soviéticos con los chinos. Esa fue la vida entera de él. Y nos dejó peleando.